derecha a distancia. Vamos a empezar preguntándonos con este título, el plan para destruir. Si es que se han dado cuenta, desde la derecha sobre todo, que destruir hace un negocio. Es decir, hay un espíritu destructivo al que viene a fortalecer Milei, que se notó enormemente en Juntos por el Cambio y que es la constante del comportamiento de los medios de comunicación. Destruir a la política, destruir a algunos políticos, destruir las medidas económicas, destruir cualquier cosa que se intente desde el tiempo de la pandemia, cuando se iba contra los barbijos, cuando se decía que una no servía para nada y terminó siendo la más útil. Todo lo combaten, todo lo destruyen. Llegaron a quemar barbijos por una especie de indicación, de arenga de los propios medios de comunicación. Entonces uno se pregunta si Milei ha tomado nota de esto, intuitivamente, inteligentemente, asesoradamente, se ha tomado nota de que es la destrucción lo que sirve, el ir contra todo, el llevarse todo por delante, el espíritu de no dejar nada en pie. Para escuchar ustedes a Milei, por ejemplo, hablando del sistema de salud, es donde se pague por los servicios. ¿De verdad se puede decir esto? ¿No es un atentado violentísimo a la inteligencia, a la sensibilidad, a lo que se uso de la condición política? Hombre, se es político. ¿Para qué se trabaja en esa noble tarea? Justamente para ayudar a sirve si es la parte silenciada. Por lo tanto, cuando dicen que el mejor sistema de salud es aquel en el cual todos pagamos por nuestro servicio, sabiendo la brutalidad de las diferencias que existen hoy día, en la Argentina como en el mundo, pero hablamos de la Argentina sustancialmente, uno se pregunta qué es lo que quieren hacer, cuánto quieren destruir y cuánto apoyo consiguen, porque posiblemente sean tan destructivos porque ven que ese es el negocio, que la gente de la derecha quiere ese tipo de comportamientos. Escuchémoslo a Milei. Queremos dejar claro que nuestra visión, el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado. El mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Pague por sus servicios. Esto es así, no es debatible. Ayer nomás estábamos escuchando a Axel Kicillof cuando contaba que cientos de municipios en la provincia de Buenos Aires, en forma particular en el conurbano, no tienen prestación privada para la salud. Tienen solamente la única posibilidad de ser atendidos, de ser acariciados, es lo privado. Cuando no es negocio, bueno, se va. Si el negocio es teléfonos en un pueblito, porque es muy chico, porque la clientela es mínima, no están, no quieren estar. Eso sí se lo dejan al... Pero donde hay ganancias, naturalmente quieren estar solamente ellos. Y por eso tienen estas campañas que son brutales, que son bestiales, verdaderamente contra lo que es la tarea del Estado en favor de la gente. Van a escuchar ustedes hoy a Gabriel Keplach, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, hablando también de que la manera de dar salud es atendido por el Estado. Lo otro es, para la inmensa mayoría, impagable. Cada argentino con la salud es que es impagable. Y esa es la experiencia de todos los países del mundo que no tienen un sistema de salud que cubre la atención a la población. Uno puede pensar en que se puede pagarse la consulta si va una vez al pediatra o al clínico. No puede pagar, nadie puede pagar la atención si se enferma de verdad. Sí, 3 días de internación hoy en día pueden ser más de lo que gana una persona en varios meses. Totalmente. Depende si la internación es solamente cama, pero si tiene que hacer una cirugía no es lo que gana cualquiera. Lo que ganamos cualquiera en un año. Sí, claro. La única forma de financiar la salud es que se financie entre todos. El que no usa la salud, financia el que la tiene que usar. La solidaridad del sistema de salud es la única forma. En todo el mundo es igual. Para nuestro trabajo de ciudadano, para pertrecharnos mejor, para cruzar nuestra piel en todos los ataques que se recibe del Estado hacia quienes quieren el Estado, hacia los sectores disidentes de ese comportamiento sí masivo de los medios de Argentina. Guiados ya sabemos por quiénes y de qué manera, pero todos están participando de alguna forma. Algunos por la pauta, otros porque son de ese palo desde el punto de vista ideológico,
las ventajas económicas enormes que se han producido, los que bancaron la campaña, los cientos de millones de dólares que gastó Rodríguez Larreta, muchísimos bolsillos, que ya no se pueden desdecir, que no pueden dar marcha atrás. Por eso el trabajo de cada uno de ustedes, de ciudadano, es muy importante. Ir por la calle, después lo vamos a ver, y ver un título como el de hoy. Estaba diciendo que el gobierno es contra los empresarios. Dice que el gobierno está trabajando para el pueblo, para que lo roben tanto. No, las víctimas son los empresarios, ya lo vamos a ver. Ahora quiero compartir con ustedes la opinión de una científica del CONICET que explica cómo se trabaja en el sector y pone un ejemplo muy bueno. Primero, no lo sé, no tengo la información. ¿Cómo trabajan con el sector privado? Si es que trabajan. ¿Y por qué no es pensable una ciencia financiada 100% por el sector privado? Con el sector privado trabajamos bastante. Yo particularmente en este momento, por ejemplo, tengo un convenio con YPF, en realidad con ITEC, para el desarrollo de las baterías de litio. Con el sector privado suele haber convenios, suele haber servicios de transferencia. Con muchos laboratorios, ¿no? Con muchísimos laboratorios, y ha habido empresas mixtas entre el CONICET y el sector privado, lo que se conocen como las EBT, las empresas de base tecnológica. Al sector privado se le transfiere un conocimiento ya cerrado, establecido. Está el famoso ejemplo del iPhone. Si uno mira la cantidad de patentes que hay detrás del iPhone, la gran mayoría son del sector público. Entonces, ¿qué es lo que hicieron las empresas de telefonía? Agarraron todas esas patentes, las mezclaron bien, con mucha inteligencia, y generaron los teléfonos que usamos. Uno de los latiguillos de ese espíritu destructivo está referido a Aerolíneas Argentinas. Mentir para destruir. Decir cualquier número respecto a Aerolíneas Argentinas. ¿Usted cómo lo puede comprobar? En su trabajo de ciudadano solo puede haberse fortalecido de saber cuántas veces han mentido. Va a escuchar a alguien del grupo de Milei decir que Aerolíneas Argentinas es un gasto. Bueno, siempre el Estado tiene que invertir. Si lo llamamos gasto, bueno, el Víctor Hugo Morales, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento, soy Ezequiel Orlando. Para quienes no nos acompañaron ayer, feriado, Víctor Hugo Morales tuvo que realizar un viaje, por eso su editorial lo está realizando de forma remota y se dan siempre estos problemas, estas subidas y bajadas de la velocidad de internet. Por eso en este momento se trabó la transmisión, pero enseguida volveremos con él. Mientras tanto, siguiendo la línea de lo que estaba contándoles Víctor Hugo en este momento, él hablaba de lo fácil que es mentir sobre las empresas del Estado y lo tanto que lo están haciendo los integrantes de La Libertad Avanza. En concreto, bueno, el primero les mencionaba el CONICET, pero también Aerolíneas Argentinas. Veamos, si les parece, las palabras de Ramiro Marra, candidato de Milei para la ciudad de Buenos Aires, cuando se refirió a la línea de bandera 100% estatal. En los 90 hubo todo un periodo de privatizaciones. Sí. ¿Usted considera que Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, debe privatizarse? Sí. Estamos trabajando, en el caso de Aerolíneas es un caso particular, porque estamos trabajando en una propuesta para entregarle a la empresa para que la puedan administrar los empleados y que ellos sean los propios dueños de la empresa. Pero luego hay un montón de empresas que se reestatizaron que no tenían ningún tipo de sentido, que al revés, están generando un costo y tenemos que empezar a verlo de otra manera para que empiecen a generar mayor eficiencia. Bueno, Aerolíneas Argentinas es un costo, dice, un déficit muy grande porque se realizan transferencias del Estado y entonces no significa mucho dinero que se va de nuestro bolsillo, que quizás no los vemos porque no realizamos nunca un vuelo en esa aerolínea porque nos es muy oneroso viajar en avión, que bueno, puede pasar. Entonces él está apuntando a eso. Ahora, no es Aerolíneas un subsidio para la clase alta. Aerolíneas genera un impacto económico muy, pero muy relevante. Mirá, de hecho, este año va a pasar, que está, como estamos viendo, lo había anunciado el propio presidente de la compañía, a ejecutar 0 pesos, porque hasta el momento el Estado no le entregó
un centavo, ¿sí?, de subsidio a la compañía. Y el año pasado había recibido la mitad de las transferencias que en 2021. Además de que obtuvo ingresos por 1.864 millones de dólares. ¿Sí? Esto además de, por supuesto, todo el impacto económico que genera Aerolíneas, porque al conectar puntos del país, turísticos, por ejemplo, o bueno, la ruta del petróleo, o permitir conexiones laborales también para personas, lo que está haciendo es generando un impacto económico muy elevado en cada uno de esos destinos, que gracias a bueno, esos viajes de turismo hay personas entonces que pueden tener un trabajo en esos destinos, porque se mueve una rueda de la economía gracias a eso. También habló Milei sobre los trabajadores. Él se refirió a los trabajadores públicos en realidad porque lo que quiere es llegar con una motosierra al gobierno, en caso de que llegue a ganar, ¿no? Todavía las primarias fueron lo único en donde quedó bien posicionado, faltan las elecciones generales. Escuchen estas palabras de Javier Milei sobre su plan, su proyecto para los trabajadores del Estado. Entonces, si eliminás todos los ministerios que decís que vas a eliminar, se quedan sin empleo 45.000 personas. Voy a explicar por partes. Lo primero es que así como está el Estado no funciona y es una maquinaria que para lo único que sirve es para empobrecer a los argentinos. En eso estamos de acuerdo. Y además funciona como una máquina de impedir. También estamos de acuerdo. Bien, entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros la estructura que estamos pensando es, ok, nosotros queremos tener Ministerio de Economía, Ministerio de Infraestructura, Relaciones Exteriores, Capital Humano, ¿sí? Seguridad, Justicia, Defensa y Ministerio del Interior. Esa es la estructura que nosotros queremos que ¿Y con los empleados qué haces? Bien, una vez que se reasignan las tareas, ¿sí? Se reasignan las tareas. O sea, no sacás ni a un solo empleado. No, porque digamos, o sea... ¿Y dónde está la reducción del gasto? No, está bien. A ver, todos los que son cargos políticos, los cargos políticos sí se van. Los que se quedan son los de carrera y los que trabajan de verdad. ¿Cargo político de directora? Sí, todos los cargos, digamos que... Entonces, en ese sentido, una vez que vos reestructurás, ahí el Estado, digamos, lo empezás a hacer funcionar de una manera mucho más eficiente y que le sea menos oneroso a los argentinos. Bueno, la motosierra de la reforma estatal de Javier Milei, ese es su proyecto para los trabajadores del Estado, que se habla de este concepto de ñoqui, pero en realidad los trabajadores del Estado son los policías, los trabajadores del Estado son los médicos, los trabajadores del Estado son los docentes. Los trabajadores del Estado son aquellos que facilitan el día a día. Sin un Estado tampoco se le podría entregar subsidios al campo cuando está mal, si no hubiera trabajadores del Estado, cuando el campo tiene sequía. Sin trabajadores del Estado no podría haber regulación de precios, que en este momento igual estamos viendo es muy complicado, situación de bolsillo, pero no podría darse eso. Sin trabajadores del Estado no podría una persona tramitar una jubilación. Pero bueno, en la Argentina de Milei no va a haber jubilados, va a haber pensionados. Y muchas personas conocieron este sistema con las AFJP, ¿no? Lo que es la capitalización individual, donde cada uno es el sálvese quien pueda de los adultos mayores, donde si tuviste un trabajo en el que pudiste tener buenos ingresos, y aportaste entonces durante toda tu vida profesional unos buenos montos, vas a poder tener una pensión más o menos sustanciosa, pero caso contrario no vas a tener ningún tipo de retiro, sino más bien vas a tener que trabajar toda la vida. Víctor Hugo está del otro lado, ahora sí nuevamente le cedo el bastón para que continúe con su editorial. Muchas gracias, Ezequiel. Qué valioso que estés ahí, qué generoso de tu parte, ciertamente. Quiero presentar, con relación a lo que estabas diciendo, algo que hoy dijo Kicillof. Estuvo en Avellaneda inaugurando una escuela, un taller, de los muchos talleres que presentan. La diferencia entre los talleres privados, por los cuales hay que pagar bastante, y los talleres públicos,
no existe en cuanto a la capacitación, pero sí en cuanto a los costos. En una presentación que hizo hoy, Axel Kicillof manejaba este tema y lo relacionaba con todo lo que está sucediendo y con lo que se discute, con todo lo controversial que resulta la campaña política. Dar las herramientas, no le van a dar el conocimiento y después no van a conseguir determinado tipo de laburo. Así que todo está encadenado y me parece que hay que pensarlo bien, que no es algo de un segundo ni de un TikTok. No es algo que se resuelve con un TikTok. Es algo mucho más complicado y es algo mucho más serio y más importante. Son grandes discusiones. Ojalá de cara a las elecciones que vienen las podamos tener, porque se está discutiendo qué modelo de país queremos. Un país que deje afuera a la gran mayoría, mintiéndole que el mercado le va a solucionar todo. Repito, el mercado lo que puede solucionarles hoy ya lo soluciona. Y es lo que estamos discutiendo. Parece a veces más sencillo porque son como recetas mágicas que teóricamente van a solucionar todos nuestros problemas. Los problemas los tenemos, pero nosotros creemos que ese futuro mejor se construye con más trabajo, con más educación, con más salud y con todos los pibes y pibas adentro del modelo, no afuera del modelo. Permítame decirlo de esta manera, qué diferencia asombrosa. Duele ciertamente que haya tanta distancia entre un político del fuste de Kicillof y la mayoría del resto. Pero es importante saber que en la discusión se incorporan elementos que no tienen nada que ver con la realidad, que son impracticables, que son imposibles para llevar adelante. Cuando Milei habla de la dolarización, recordamos que hace un par de días venimos presentando un material en el cual un detractor que tuvo la dolarización fue el propio Milei, pero no cuando era jovencito. Hace muy pocos años, en el 2019, finales del 2019, él estaba diciendo que la dolarización no servía, pero ahora es su eje en la campaña. ¿Cómo convence a la gente de esto? ¿Cuál es el grado de ignorancia que hay que tener entre lo que verdaderamente piensa Milei y lo que dice ahora? ¿Y por qué lo dice ahora? Porque hay un servicio muy especial. La figura de Axel Kicillof se distancia enormemente porque no hay nada que no pueda probar, que no pueda demostrar en los hechos, por otra parte. Me complace decirlo porque hace muchos años que seguimos la carrera de Axel Kicillof y de verdad que cuando uno piensa en todo el panorama que se presenta a futuro, ahí tenemos una cuota de esperanza enorme para la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, para la Argentina. Hablando de dolarización, presten atención a este señor que se llama Alejandro Werner, que fuera asesor del Fondo Monetario Internacional, hablando sobre la dolarización que propone uno de los detractores de la dolarización, que es Milei. Bien, el dólar no es la moneda óptima para Argentina. Digamos, el concepto de moneda óptima que se usa en economía es tú utilizarías la moneda de otro país si tu economía se parece mucho a la del otro país. Así, si las decisiones de política monetaria de ese país son muy parecidas a las que tú tomarías, además adoptas la credibilidad que tiene este Banco Central y te olvidas de la incertidumbre sobre la generación de inflación que puedes tú generar como mercado emergente y más allá de las circunstancias políticas que lleven a Milei a hablar de la dolarización y a los economistas que están con él, porque no es que él se zarpó y solamente Milei habla de la dolarización, nada menos, con lo que le puede costar a los sectores medios y a los más vulnerables. La clase alta, media alta y los ricos naturalmente no tienen problemas, en general no los tienen, pero el pueblo sí lo padecería de una manera tremenda. Y los economistas que acompañan a Milei, ya sea para poder estar, para figurar, aspirando a cargos, si Milei llega increíblemente a la presidencia de la República, sostienen lo mismo. Así que no es que esté solo en esta aventura de hablar de la dolarización. Massa, desde el Fondo Monetario Internacional, cuenta que le llama la atención que Milei esté proponiendo el dólar como moneda. Más bien, que le parece que es me da la sensación, una chantada. Preocupa la idea de que alguien prometa que va a construir la economía usando la moneda de ellos, ¿no? Les suena raro que alguien se comprometa a darle a los argentinos la moneda que no es de los argentinos, sino que es la de
Estados Unidos. Es que es incomprensible, inentendible el propósito de dolarizar. Parece mentira que estemos emperrados en esta discusión. Ahí como que nos hemos quedado en el camino, una rueda trabada y no avanzamos. Y seguimos en la misma situación de hablar de la dolarización, que el propio Milei, por otra parte, ya está diciendo que habrá que esperar unos meses, que serán unos años, porque nunca lo va a poder hacer. No se puede practicar en un país como la Argentina, y mucho menos a la luz de lo que ha sucedido con los muy pocos países en el mundo que se han clavado ese puñal en el pecho a tal extremo que en Ecuador, donde más lo han padecido, no se lo pueden quitar de encima, ni siquiera Revolución Ciudadana fue capaz de terminar con la dolarización, porque romper eso es algo mucho más difícil todavía que pasar a la dolarización. Hay un economista, voy a leerles a Robin Brook, uno de los hombres que internacionalmente más fama tiene dentro de lo que es la economía, criticando la dolarización. Dice: Argentina, la dolarización es una terrible idea. La última vez que se intentó esto terminó en una gran devaluación que lo descarta para siempre como un objetivo de la política. El peso está, incluso con la devaluación reciente, muy sustancialmente sobrevaluado. Solamente mire su nivel frente a Brasil y a Turquía. Pero en este marco se hace todavía muy apasionante lo que Alejandro Berkovich ha dicho en sus programas. Estimadísimo colega, de observaciones siempre muy profundas, muy atinadas, en las que ha tenido tantas veces razón que nos provoca sincera admiración. Ahora Berkovich cuenta cómo los bancos internacionales, donde fue a pedir dinero Milei para la dolarización, le dijeron que no, y claro, por supuesto que no van a asumir semejante riesgo. Ya le han dicho que no. Por eso es que Milei seguramente empezó a decir, bueno, ahora no es que la dolarización va a ser de un día para el otro. Estas cosas llevan tiempo. 9 meses creo que marcó en primera instancia. ¿Quién sabe 9 meses? ¿Quién puede atender ese tipo de promesas cuando solamente se está en campaña, cuando todavía faltan como 60 días para llegar a las elecciones del 22 de octubre? Escuchémoslo a Alejandro Berkovich. Lo que ocurrió este fin de semana es que le dijeron que no los que él dice que le van a prestar la plata para llevar adelante la dolarización. Los grandes bancos de Wall Street le dijeron a Milei y a Emilio Campo, que es el que tiene hecho el cálculo y el proyecto para hacer la dolarización sin dólares, que sería una rareza a nivel mundial, le dijeron: esos dólares nosotros no te los vamos a prestar. Algo raro sucedió camino del foro. Me acuerdo de esa expresión teatral, literaria. Algo raro ha pasado porque el diario La Nación publicó una nota de un economista brasileño que se llama Fabio Giambiaggi, en la que habla de las 10 lecciones que hay que tomar de Bolsonaro. Dice: el hecho de haber sido candidato, lean conmigo a continuación, sumamente exitoso, sin embargo, no fue garantía de buen gobierno, ya que desde un primer momento pobló la explanada de Brasilia con un conjunto de ministros que parecían haberse escapado de la familia Adams. Esta locura también puede venir para nosotros. Luego dice: tragedia que debido a la gestión desastrosa de la pandemia, llevó al país, con 3% de la población mundial, a tener casi 4 veces ese porcentaje en el total mundial de muertes por COVID. ¿Qué más dice? La verdad es que todos sabían quién era Bolsonaro en 2018, un político grotesco, lunático, con un pasado lleno de historias opacas y con ninguna vocación para la función pública. Es raro que lo haya publicado La Nación, pero es de donde estamos tomando estos datos. Lo que pasó en su gobierno, el de Bolsonaro, y los sujetos dañinos, algunos verdaderos rufianes, que con él coparon Brasilia, fueron la simple consecuencia de lo que él había sido toda la vida, alguien obviamente carente de preparación para ejercer el cargo más importante del país. Sigamos. Por eso, si bien el lector quiere siempre ganar a toda costa, la pregunta clave que hay que hacerse en medio de la emoción electoral es: si voto a alguien, ¿cómo espero que el país esté dentro de 4 años? Y cómo esa persona me da ciertas garantías de salir del punto A actual al punto B deseado. Si la razón no consigue responder a esa pregunta, la decepción llega pronto casi siempre.
Al final, el presidente revolucionario queda rodeado apenas por los locos. Lo que pasó con Bolsonaro y su runfla impresentable es elocuente. Esto que les he leído apareció en el diario La Nación por este destacado economista. Cuando digo destacado no implica que sea muy bueno, muy creíble, sino que es un hombre de nota, alguien conocido, alguien que tiene trayectoria. Miren ustedes lo que dice Ted Cruz en respuesta a un tuit de Milei en el que hablaba de al zurdo de M no le podés dar ni un milímetro. Bueno, esto es lo que dijo Milei. Y Ted Cruz responde, wow, ¿podemos incluirlo en el debate presidencial republicano? Por favor. Y hablando de republicanos y de candidatos muy sonados, muy discutibles en el plano ya no solamente intelectual, sino del estado mental que tienen, vayamos a Trump por un momento, porque este jueves, pasado mañana, tiene que dar muchas explicaciones en Georgia. Va a tener que pagar mucho por las denuncias. ¿Llegará a ser el candidato republicano? Eso sí, si es el candidato republicano, no se preocupe, que en este mundo tan loco, en este mundo tan inhumano, Trump tiene todas las posibilidades de ganar otra vez. Ganó cuando se sabía que era un rufián. Volvió a ganar cuando se sabía que era un rufián que además había hecho muchísimo daño a Estados Unidos y al mundo. Volvió a ganar, porque la concentración de poder está en los republicanos en los Estados Unidos. Y lo siguen. Nadie podrá decir que respeta un solo principio humanista o valioso de la vida. Lo sigue. Pero volvamos a Trump y su presentación del jueves. Creerlo, voy para Atlanta a ser arrestado el jueves por una fiscal distrital radical. El exmandatario añadió que la administración Biden lo persigue por haber hecho una llamada perfecta y los acusó de interferencia electoral, solo horas después de que le impusieran una fianza de $200,000. La libertad del exmandatario depende de las siguientes condiciones: no violar las leyes de Georgia o del país, no amenazar a otros acusados, testigos, víctimas o miembros de la comunidad. Esto incluye publicaciones suyas en medios sociales o compartidas de otras personas. Pero entre mayores problemas judiciales, mayor popularidad política. ¿Pueden creer? Dicen locuras, inexactitudes, pero van para adelante. Por eso empezamos preguntándonos si mentir para destruir es la lógica que han elegido. Cuando Milei dice no voy a negociar con Brasil ni con los países comunistas. Brasil porque está Lula, ahora va a ver cómo le está yendo a Lula en estos momentos. Pero son cuentos muy pero muy viejos, ya muy perimidos. No hay comunismo en ninguna parte, salvo en Cuba. No lo hay. Bueno, puede haber algún otro país y se me escapa, pero que sepa yo y probablemente usted, no otro. El comunismo no está, hay capitalismo de Estado, hay capitalismo más de bienestar, hay capitalismo salvaje, pero no hay comunismo. Cuando dice no voy a negociar con los países comunistas y pretende con esto desairar a China, que ya le respondió, y cuando habla de que no quiere saber nada con Brasil, porque está Lula, está diciendo un disparate tan grande que no se puede sostener. Cualquier persona que ha trabajado un poquito así de ciudadano sabe a la perfección que cómo podría la Argentina dejar de lado a Brasil. Lo último que se le puede ocurrir. Puede pelearse con China, puede pelearse con Rusia, puede pelearse con Estados Unidos. Pero imposible imaginar que esto suceda con Brasil. Me parece, de acuerdo a lo que la historia está diciendo. Bueno, presté la atención a lo que dice Milei. Y en cuanto a China, es uno de los socios principales de comercio. Bueno, serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Pero entonces, ¿qué harías? O sea, ¿no cerrarías las relaciones de Argentina con China? Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. O sea, para Venezuela vas a cambiar la política. Obviamente. Claramente. Y en cuanto a Brasil, es el socio comercial más importante de Argentina. Hablaste duramente de Lula en el pasado. ¿Se pueden acercar? No. ¿Qué significa? ¿Que no lo pensás y sos presidente? De hecho, yo creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. O sea, en el fondo es un comercio administrado por estados para favorecer empresarios prebendarios. Este hombre habla de prescindir de Lula. Vamos a quedarnos con Lula, dejemos China.
y todo el disparate, el mamarracho que constituye la referencia que hace. Pero peor es todavía, es indefinible lo que hay detrás de la pelea que tendría Milei con Brasil. Hay que observar, apreciar cómo le está yendo a Brasil en este momento, cómo le va a Lula a poco tiempo de haber sido ungido presidente, de haber retornado, como quizás retorna la gente de Correa, como volvió Cristina Fernández de Kirchner, con Alberto Fernández, es verdad, pero como puede volver, porque todavía no está muerto quien pelea, ni está dicha la última palabra para octubre en lo que se ha propuesto, como volvió esa izquierda siempre un poco temblorosa de Chile, como Evo volvió después de un golpe de Estado. Es decir, se dan situaciones muy, pero muy importantes y Lula es el ejemplo máximo hasta este momento. Y un gran defensor de la Argentina, un amigo de la Argentina, no cabe ninguna duda. Presten atención a esto que dice. Houve a crise em 2008 nos países ricos, o FMI não se manifestou. Até parecia que o FMI não existia. Agora, quando tem uma crise em qualquer país pequeno, seja da África ou da América Latina, o FMI resolve dar palpite, resolve falar, resolve meter o bico. Sabe, quando na verdade ele deveria ajudar. Deveria ajudar, mas não ajuda. O dinheiro que ele põe lá é quase como se fosse um cabresto. O país fica preso àquilo e não consegue sair. E a gente pode ver isso, a situação da Argentina. Como é que está difícil por causa do empréstimo que foi feito por interesses políticos do FMI. Os 44 bilhões emprestados ao Macri na época das eleições. Há quem diga na Argentina que esse dinheiro foi emprestado por conta das eleições para que o Macri pudesse ganhar as eleições. Ele não ganhou, o Alberto Fernandes ganhou e o Alberto ficou com a dívida e que agora tem que pagar. ¿No le dan ganas de correr a darle un abrazo a Lula como una forma de agradecimiento a este afecto real, a esta defensa, a este coraje? Porque todas estas cosas tienen un costado político, su relato inmediato. Esto no le está gustando a la Embajada de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, a los economistas liberales que hay en el mundo. Está hablando de algo tremendo que le hicieron a la Argentina y que se lo hizo el Fondo Monetario Internacional y con Mauricio Macri. Pero está apuntando al Fondo Monetario Internacional. Por eso ahora cuando habla de los BRICS, es todavía más interesante el asunto Lula. En Sudáfrica acoge desde este martes hasta el jueves la cumbre de los BRICS. El grupo está compuesto por 5 de las economías emergentes más grandes del mundo: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Formado en 2009, los BRICS representan más del 40% de la población mundial y el 25% del PIB mundial. Tienen como meta contrarrestar el poder de las economías más desarrolladas, en especial Estados Unidos y los países de Europa Occidental. Sigamos con Lula, es tan valioso lo que dice. Está haciendo fuerza para que la Argentina entre en el tema de los BRICS. Esto es aumentar, potenciar las posibilidades de la Argentina en el mundo. Y es también una forma de tomar un poco de distancia de todos los factores de poder que se mueven en torno a la Argentina, porque naturalmente lo que siempre quieren es continuar con el colonialismo. Somos países que vivimos formas de colonialismo. Esto de tener la capital otra vez en Washington es muy ofensivo para el sentido soberano que tienen muchísimos argentinos, millones y millones. ¿Qué estamos haciendo en Washington? Bueno, lo que era inevitable, porque no se está allí por gusto, ni porque se lo haya buscado quien está allí, en este caso el ministro de Economía, representando al actual gobierno, pero sobre todo a lo que podría ser en el 2024 la continuidad de ese gobierno. Está aceptando a Washington como la capital porque no hay más remedio, porque lo otro es inmensamente peor, mucho más destructivo todavía. De ahí que lo que señala Lula, esta parte que vamos a escuchar del presidente de Brasil, me resulta tan valioso. E nós sabemos da situação da Argentina. Teve uma seca muito forte, perderam 25% da sua agricultura. E eu, por exemplo, defendo que os nossos irmãos da Argentina possam participar dos BRICS. Eu defendo isso, vamos ver na reunião como é que fica, mas eu defendo, se vai ser agora, se vai ser daqui ao mês, 2 meses, tudo. Mas eu defendo que é muito importante a Argentina estar nos BRICS, e até porque tem uma coisa muito importante, o Brasil
não pode fazer política de desenvolvimento industrial sem lembrar que a Argentina é um país que tem que crescer junto com o Brasil. Nós temos que compartilhar as coisas que nós fazemos com a Argentina. Com nossos empregos, né? É isso que eu quero. Eu quero que a Argentina tenha poder de compra para comprar mais e tenha coisa para vender mais. E nós... Vamos a ponernos de cara a octubre, vamos a hablar de las elecciones, pero permítanme quedarme un poco más en la admiración y en la gratitud hacia Lula, el presidente de Brasil. Tenemos que hablar de las próximas elecciones, pero las mismas tienen mucho que ver con lo económico. Y la esperanza que significan, aunque aquí los medios no lo vayan a aceptar ni a decir, el título de tapa tendría que ser de los diarios si tuvieran el mínimo pudor frente al pueblo. Porque esto de Brasil, el gigante de esta parte del mundo, fortaleciendo a la Argentina, asumiendo riesgos, me parece memorable. Ahí está la patria grande. Ahí está el sueño que se cumplió durante la primera parte de este siglo y que luego se desvaneció. ¿Por qué? Por la fake news. A este hombre lo dejaron afuera del gobierno, acusándolo de corrupción por un departamento que jamás existió y que no podía tener ni el mínimo sentido que hubiese aceptado. No había una razón. Estuvieron presos. Le impidieron ver hasta familiares queridos que morían. No le permitían salir de la cárcel. Lo humillaron de las peores maneras. Pero el pueblo lo sacó de allí. El pueblo a veces tiene respuestas formidables que tiene que estar dispuesto siempre a dar, porque si no se defiende con el pueblo, ¿con qué se puede defender Lula? Cualquier responsable de los países en la patria grande. Pero esta es una demostración. Cuando se habla de la patria grande, no se habla de una entelequia. La patria grande es Lula diciendo para sus viejos amigos de la Argentina, sus viejos amigos de la política de la Argentina, que está dispuesto a todo para apoyar y para empujar al país. Ahora sí, hablemos de octubre y vamos a empezar por algo textual que dijo Sergio Massa, que tiene cierto interés. Lea conmigo, por favor. Dice Massa: buscaría un gobierno de unidad nacional e integrar un gabinete con radicales y peronistas que hoy están en el PRO. ¿Qué hacen los radicales en el PRO? ¿Qué hacen algunos peronistas, salvo Pichetto, que es un sujeto muy pero muy especial? ¿Qué hacen allí? No tienen explicación. Por lo tanto, a lo mejor hay una tabla de salvación a través de una gran unión, porque también esto es cierto. Fortalecidos por la unión, abrazados, me parece que es un poco más fácil. Claro que hay tantos enemigos que no quieren esa unión. ¿Saben cómo lo van a pelear a los radicales para que se queden ahí? ¿Qué hace? ¿Cuál fue el papel del radicalismo acompañando, representado por Gerardo Morales, nada menos, a Rodríguez Larreta? ¿Qué había detrás de eso? Interés personal, negocios. También a Rodríguez Larreta le venía bien el litio, a Morales le venía bien todos los negocios del mundo Larreta, pero otra cosa no podía haber. Por eso es interesante lo que leímos recientemente. Y escúchelo a Agustín Rossi. Bueno, nosotros imaginamos un gobierno que asuma el 10 de diciembre presidido por Sergio Massa, que sea un gobierno de unidad nacional, donde dejar afuera solamente aquellos que tienen una visión y una característica fuertemente autocrática como los que hoy encabeza Javier Milei. Ayer en un reportaje Massa lo dijo explícitamente, ¿no? Que vamos a convocar a distintos sectores porque entendemos que la Argentina necesita un gobierno de unidad nacional, porque siempre es bueno construir en base a consensos amplios y porque además nosotros nos enfrentamos en una situación en donde aparece un espacio político que viene a romper con todas las tradiciones políticas de la Argentina. Y Milei es un límite para los radicales, no sé qué límite pueden encontrar, o para los peronistas que están dentro del PRO. Ya probaron su presencia allí, ya ven lo poco que les han tenido en cuenta. Además, los han usado. Esa derecha mediática y política del PRO los usó. Se van a quedar ahí, muchos de ellos, yo creo, escuchaba algo que me interesó de Mario Cimadevilla, deben estar pensando
que lo más urgentemente que se pueda tienen que irse de ese lugar. Así que el verbo ahora sería compañerizar, porque, bueno, hay alguien que lo dice muy bien. Un video va a ver usted en el que alguien dice cómo compañerizar a los que votaron en contra, a los que estuvieron, y con razones y con argumentos, no haber votado, quedarse en su casa. Ese es un límite para el que está muy enojado, muy dolorido con lo que ha pasado. Por eso escuchamos a este compañero de los que invitan a compañerizar y después nos vamos con Ezequiel Orlando. Si traemos un voto por cada uno, es fiesta. Se activa la detección urgente del sujeto político potencialmente compañerizable a partir de ahora. Unión por la Patria quedó a 500.000 votos de Milei y hay 11 millones de personas que ni siquiera fueron a votar. Compañeros, compañeras, como dice Macri a las 11 de la mañana de cada día, hay que ponerse a trabajar. Detección urgente del sujeto político potencialmente compañerizable. El estudiante de universidad pública que acaba de votar por el cierre de las universidades públicas. El trabajador que acaba de votar en contra de su aguinaldo y en contra de sus vacaciones. El jubilado que acaba de votar contra su derecho a los remedios gratis. El matrimonio que acaba de votar en contra de que siga siendo legal su propio matrimonio. Son sujetos potencialmente compañerizables. Hay que detectarlos y empezar el proceso de compañerización. Y ojo acá, el proceso de compañerización implica entender que el otro es un compañero. No es un boludo que votó como el culo. Es una persona sumamente enojada. Lo bueno es que lo dice con una sonrisa. Me gusta. Como invita a que reflexionemos, a que trabajemos de ciudadano, como decimos todos los días desde Extra. Nuevamente muchas gracias a ustedes y a Ezequiel Orlando, que continúa con una nota muy importante. El VIH es algo que ha sido tremendo en la Argentina y en el mundo entero. Hay un gran luchador que se llama Carlos Mariani, que va a explicarles a ustedes qué pasaría si efectivamente las cuestiones referidas a la salud tomaran el camino que quiere Milei o que quiere Bullrich. Ezequiel, muchas gracias a vos y a todos los compañeros que han hecho lo posible para esta emisión desde el exterior. Hasta mañana, si Dios quiere. Víctor, muchas gracias a vos. Un orgullo, la verdad, estar aquí. Un honor estar aquí dándole una mano al conductor de la hora extra de Víctor Hugo. Toda esta semana estaremos con esta modalidad. Y como él lo adelantaba, estoy aquí con Claudio Mariani. Él es periodista y referente del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nada, aquí en la lucha con todo lo que está sucediendo, como bien lo decías, aparte de pertenecer al Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, milito para la organización de Buenos Aires 3D, donde nos manejamos y estamos en alerta ahora con las pasos que hemos tenido, sobre todo las personas que vivimos con VIH. Ahí el Zócalo lo bloquea un poco porque tenés un lazo rojo, justamente. Sí, correcto, es el lazo que me gustaría que lo expliques. Justamente, el 1 de diciembre, bueno, como todos sabemos, se conmemora lo que es la lucha por la respuesta al VIH, y el lazo rojo viene a significar justamente esto, ¿no? Como símbolo de lo que solicitamos en lo que se viene luchando por la respuesta al VIH a nivel mundial, ¿no? Se conmemora este día, por lo cual lo llevamos puesto sobre todo en este tipo de entrevistas, y en este caso con una camisa negra porque significa un poco el luto personal de lo que puede llegar a pasar teniendo a la derecha enfrente en el tema de salud. Bueno, abarquémonos entonces en ese tema, en ese ambiente, porque hay propuestas en concretas para la salud de parte de varios de derecha. Digo Javier Milei, pero también puede ser Patricia Bullrich, porque Mauricio Macri tuvo propuestas similares cuando fue presidente. Mira, podemos ver algunos de los propuestas que están ahí en debate, en discusión. ¿Cuánto saldría los tratamientos de diabetes, cáncer o VIH si Javier Milei privatiza el sistema de salud? Es una nota que aclara esto mismo que yo te comentaba, que durante el macrismo la cartera sanitaria sería degradada a secretaría en ese momento, y la privatización del sistema implicaría eliminar las coberturas que realiza el ministerio que hoy conduce Carla Bisotti. También aclara con la cobertura que el ministerio en la actualidad realiza para cubrir los fármacos de los pacientes de VIH
Se calcula que por mes, dependiendo de la combinación de drogas utilizadas, el gasto puede alcanzar los 505.000 pesos. 505.000 pesos por mes por paciente. Correcto. ¿Cuántas personas tienen VIH en Argentina? Aproximadamente unas 176.000 personas, hablando de que sigue aumentando, porque lamentablemente, si bien se ha logrado por parte de la ciencia, que es fundamental decir esto, y de la medicina, que hoy las personas que vivimos con VIH, con un tratamiento de 6 meses aproximadamente y una buena adherencia, logramos ser indetectable, lo que significa es que no se transmite el virus, siguen habiendo personas que por no usar preservativos siguen lamentablemente contrayendo el virus. Entonces, digamos, hay que actualizar constantemente. Hablamos de personas que están dentro del sistema de salud, es decir, que van y se testean. Porque también ese es un problema, que eso lo tiene que hacer el Estado. Porque no es solamente los 504.000 pesos que tenemos que gastar nosotros, las personas que vivimos con VIH, en caso de que tengamos la extrema derecha de Milei o la derecha de Patricia Bullrich, porque en los dos de los casos pasaría exactamente lo mismo, y lo hemos comprobado entre el 2016 y el 2019. Justamente Víctor Hugo, el 1 de diciembre del 2016, me había hecho una nota donde le denunciábamos que no habían preservativos en los hospitales para poder entregar a la sociedad. Que los necesita de cierta medida jóvenes que no pueden acceder a un preservativo para ir a comprarlo. Y es fundamental para el tema de prevención. Son caros en realidad. Absolutamente caros. Y así de esa forma se están previniendo enfermedades de transmisión sexual que afortunadamente y por los desarrollos de la ciencia también se han reducido cada vez más la cantidad de personas, ¿no? que tienen esas enfermedades y también que se transmite esa enfermedad. Pero vos fíjate que trágico, porque hasta el 2015 habían descendido lo que era, por ejemplo, el tema de la sífilis como enfermedades de transmisión sexual. A partir del 2016 aumentó hasta el 2019 casi un 35% y tampoco está descendiendo. Por lo cual es llamativo y es terrible. Todo el panorama que se presenta a nivel salud no es solamente el tema de la medicación, también es el tema de la prevención. Pero está claro de que en caso... recuerdo aquellas peleas que hubieron en el 2014 entre Alex Freire y Pachano, donde se hablaba de que una persona que vota a la derecha, sobre todo viviendo con VIH, como es nuestro caso, podíamos morir. Y literalmente hoy, más allá de lo que hemos vivido en el 2016 y también en el 2001, porque hay que recordar que las políticas de Milei son las mismas que quiere poner como eran en el caso de la Rúa. Sí. Ahora un rato quiero ir ahí, también te quiero preguntar sobre tu historia de vida. Pero en un ratito, porque primero quiero que veamos, compartiendo con la audiencia, quiénes fueron los que votaron en contra, porque hace poco se ampliaron justamente los derechos para personas que tienen VIH, una nueva ley de VIH. Estos fueron los 8 votos negativos. Los únicos 8 personas que votaron en contra fueron los 3 legisladores que tiene La Libertad Avanza y 5 de los que tiene Juntos por el Cambio. Ahí lo tenemos a López Murphy, ahí lo tenemos a Francisco Sánchez, ahí lo tenemos a Torello, Omodeo, Espert y también, por supuesto, Carolina Píparo, que es candidata a gobernador, Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta, y Javier Milei, que es candidato a presidente. Pero también de Juntos por el Cambio, porque Patricia Bullrich tiene una idea muy similar. ¿Qué fue lo que permitió esta ley? Bueno, esta ley vino a ampliar derechos. Vino a que, por ejemplo, las personas que vivimos con VIH a partir de los 50 años, con 20 años de aporte y 10 años de diagnóstico, nos podamos jubilar. Una jubilación exactamente igual que una persona a partir de los 60 o 65 años. ¿Por qué es necesario esto? Porque las personas que vivimos con VIH, más allá de que tenemos un avance en la medicina y que tenemos una extensión en calidad de vida y en edad de vida, a partir de los 50 años hay un deterioro físico, por un lado, y por otro lado también hay una estigmatización en las personas que hemos vivido hace muchos años con VIH a la hora de hacerlo visible, no encontrar trabajo. Antes en los estudios que se hacían preocupacional, no recuerdo, preocupacional, sí, te preguntaban si tenías VIH o te hacían análisis de sangre donde te aclaraban que te iban a hacer un test de VIH. A mí me pasó cuando arranqué en el mercado laboral formal, me impactó muchísimo eso. Te quiero preguntar sobre tu historia de vida. Vos me decías, en 2001 te tuviste que ir del país. En el 2000, sí, yo vivo con VIH desde el año 93, tengo VIH desde el año 93, empecé a tomar medicación en el 2001, que empecé a tener enfermedades relacionadas al SIDA con 1,85 m, en aquel entonces pesaba 63 kilos, digamos, estaba en una situación muy límite de vida, muy complicada.
Me empezaron a dar los primeros tratamientos de aquella época justo en el momento en el que el país estaba en quiebra, por lo cual no había dinero para poder comprar medicación. Y esto es importante recalcarlo. En el 2001 también había una ley que era más biomédica, que estaba más centrada en las necesidades urgentes para las personas con VIH. Pero así todo, no había dinero para poder comprar esa medicación en el país que estaba quebrado. Muchos tuvimos la fortuna de poder irnos, muchos se quedaron y se murieron. Lo mismo pasó en el 2016. También teníamos una ley y, sin embargo, Macri, haciendo caer licitaciones que permitían que entraran la medicación, nos hemos quedado sin medicación y hemos tenido que salir a la calle encadenándonos en el Congreso, tomando al Ministerio de Salud, cortando la 9 de julio, que parece como triste esto de tener que cortar las calles para pedir medicación. Para no morir. Exactamente. Porque, como vos decías, los que se quedaron se murieron. Exactamente. ¿Qué países te dieron el tratamiento gratuito? Primero Italia. Cuba no. No. O sea, Cuba lo da, sí, pero totalmente. no fuiste a Cuba. No fui a Cuba, fui a Italia porque, bueno, tengo ciudadanía italiana, de padres italianos, mi familia en Italia, y después en Barcelona. Y en ambos países tuve la medicación sin ningún tipo de problema. Y también al volver a la Argentina. Y en la Argentina, cuando hubo un problema de medicación en las obras sociales y en las prepagas, el que salió a cubrir esa faltante de medicación fue el Estado. Entre el 2013 y el 2015 no hubieron faltantes de medicación. Claudio, muchísimas gracias por compartir tu historia de vida y por, bueno, ilustrarnos a todos lo que significa lo que está en Recordarles juego. lamentablemente esto, que la derecha mata. La vida, ¿no? La vida es lo que está en juego acá. Como él decía, los que se quedaron cuando el Estado no proporcionó salud gratuita murieron, lamentablemente, y eso es el plan que propone Javier Milei, el mismo que ya se aplicó en 2001, el mismo que puso Macri también en 2016. Hemos llegado al momento en que se cumple el cierre de la hora extra de Víctor Hugo. Muchas gracias por acompañarnos, a toda su audiencia. Le digo, mañana, miércoles, nuevamente el editorial de Víctor Hugo, aquí a las 19 por Canal Extra.